Bueno, chicos, muy buenas. Vamos a empezar entonces este tema. No sé, me avisan ahí cuando comiencen, ¿verdad? La acción, ¿no? Toda la física se reduce a que la variación de la acción es cero. Para cualquier teoría física, la acción, ¿no? S, me llaman, es la integral del lagrangiano. En mecánica clásica se ve el lagrangiano y en general, para una teoría de campos, es la densidad del lagrangiano, ¿no? Y al final se reduce el cálculo variacional, ¿no? Que la acción sea mínima, ¿no? Eso se le llama el principio de mínima acción, ¿no? Toda la física al final es un problema variacional, ¿no? Los sistemas físicos tienden a tener la mínima energía, la máxima entropía, ¿no? Siempre buscas un mínimo. En mecánica cuántica buscas el estado cuántico del sistema que minimice la energía, que es una funcional. Y como es una funcional, esta es una función, esta es una función de funciones, ¿no? Entonces usas un cálculo variacional, ¿no? Entonces la acción, ¿no? El principio de mínima acción, ¿no? Bien. Vamos a empezar entonces este capítulo. No sé si ya están ahí o todavía. Genial. Entonces nosotros ya hemos visto el concepto de carga eléctrica. Luego hemos visto el concepto de ¿qué más? Que genera un campo, ¿no? Como está en reposo, está asociado a un potencial conservativo, ¿no? Entonces yo puedo calcular variaciones de potencial en el espacio dado el campo en el espacio, ¿no? Y luego nos preguntábamos cómo podemos manipular esta carga, ¿no? O sea, cómo la almacenamos y cómo... Entonces entramos al capítulo de los capacitores, ¿no? Habíamos definido la capacidad como la carga por unidad de diferencia de potencial, ¿no? Le habíamos puesto un módulo porque era siempre una cantidad positiva, ¿no? Y esto resultaba ser una función de ¿qué cosa? A ver ustedes, y el medio, ¿no? Entonces venía de fábrica ya, ¿no? El capacitor venía de fábrica, te dice cuántos microfarad y ya no cambia, ¿no? Entonces nosotros lo que buscábamos era ¿qué habíamos visto luego? Habíamos visto algunos cálculos, ¿no? Cálculos de C para geometrías conocidas, ¿no? Habíamos visto lo que era dos planos paralelos, ¿qué más? ¿Se acuerdan? El capacitor cilíndrico, ¿no? El capacitor esférico, ¿no? Y entonces habíamos calculado, ¿no? Dada la diferencia potencial entre los dos conductores, ¿no? Son dos conductores cargados, ¿no? Digamos, el conductor 1 con carga Q, el otro con carga menos Q. Entonces a Q le llamamos la carga del capacitor, ¿no? Y entre estos dos existe una diferencia de potencial. Mientras mayor sea la diferencia de potencial, entonces, por ejemplo, lo conecto a una batería. Si lo conecto a más batería, Q va a aumentar de esta manera, ¿no? Son proporcionales, ¿no? Pero hasta cierto límite, ¿no? Si la batería tiene una carga, un potencial muy elevado, la carga va a tener un límite también, ¿no? Es como que tiene que escapar a algún lado, ¿no? Lo que sucede es que el campo eléctrico acá va a ser tan alto que supera la ruptura dieléctrica del aislante, ¿no? Entonces lo que es aire, por ejemplo, aislante, pasa a ser un conductor, salta la chispa, ¿no? Entonces, si el dieléctrico viene con un voltaje máximo de operación, si ustedes el capacitor lo conectan a muy alto voltaje, entonces se quema, ¿no? ¿Por qué? Porque va a saltar una chispa, ¿no? Luego habíamos visto cómo era la asociación, ¿no? O combinación, ¿no? De capacitores. ¿Se acuerdan los dos tipos de combinar capacitores? Había uno que era en paralelo. ¿Qué cosas era común en paralelo? Todos estaban al mismo potencial. Entonces yo voy a decir que VI es igual a V para todo I. O sea, es como que todos están conectados a una misma batería. O sea, están descargados los platos y los conecto, entonces van a estar a la misma diferencia de potencial, ¿no? Y la carga se tenía que distribuir, ¿no? De manera que la carga total era la suma, ¿no? De las cargas, ¿no? Y a partir de acá entonces se podía deducir como que la capacidad equivalente, ¿cómo era? Era la suma, ¿no? Claro. Y la otra combinación era en serie, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir en serie? En serie, ¿qué cosa era común? Era una sola carga, ¿no? Acá se suman las cargas. En serie, ¿se acuerdan? Los condensadores tenían la propiedad de que los ponemos uno así, ¿no? Y acuérdense que estos son conductores, ¿no? Es como que este es un solo conductor neutro.
Entonces si acá viene una carga Q, porque acá está el borne positivo de la batería, acá está el negativo, entonces este induce acá menos Q y acá queda con Q, ¿sí o no? Porque son conductores, pero la carga, ¿cuál es? La carga solamente es Q, no es que se sumen, ¿no? Porque la carga es una sola y esto es neutro, ¿sí o no? Esto también es neutro, porque acá hay vacío entre ellos. Por propiedad del dieléctrico, ¿no? Son los del capacitor, ¿no? Son dos conductores separados, donde acá en el medio hay un aislante, ¿no? O un dieléctrico, ¿no? Entonces la carga era una sola, ¿no? La carga del condensador I era igual a Q para todo I, ¿no? Y aquí el voltaje era igual a la suma de las caídas, digamos, ¿no? Entonces, si acá tenemos un V de la batería, ¿ve? Acá hay una diferencia de potencial, ¿no? Por ejemplo, de este punto a este punto, ¿el potencial cae o sube? Cae porque acuérdense que acá hay un campo también, ¿no? Que apunta de más a menos. Siempre el campo apunta de más a menos potencial por esta relación, ¿no? Entonces el potencial aquí cae, digamos que este sea V1 y este sea V2. O sea que aquí la diferencia de potencial es negativa, ¿sí o no? Acá también es negativa, acá también es negativa, y de acá para acá, de menos a más, es positiva. Entonces, si yo doy la vuelta en un circuito cerrado, ¿cuál es la diferencia de potencial? Cero, ¿no? Porque regreso al mismo punto, ¿no? Entonces aquí se ve de que el potencial es la suma de los potenciales, ¿no? Entonces a partir de acá, ¿cuál era la equivalente? ¿Se acuerdan? La equivalente aquí era, bueno, la inversa del equivalente era la suma de las inversas, ¿no? Entonces ya habían visto que hay problemas que se resuelven por simetría, ¿no? Cuando te piden la asociación y no es tan evidente, tienen que buscar puntos equivalentes de potencial y los conectan, ¿no? Para poder darle forma, ¿no? ¿Qué más habíamos visto? ¿Se acuerdan? Habíamos visto la energía, ¿no? Que almacena el capacitor. ¿Cuál es la energía eléctrica? La energía, porque sabemos que si tenemos un sistema de cargas, ¿no? Que generan un campo, si yo traigo una carga del infinito, donde sea, para ponerla ahí, tengo que luchar contra el campo, ¿no? El agente externo tiene que hacer un trabajo por unidad de carga, ¿no? Y eso era igual a delta de U, ¿no? ¿Se acuerdan? El trabajo de la fuerza eléctrica era menos delta de U, o sea, menos Q delta V, y esto era igual a menos el trabajo del agente externo, ¿no? Entonces el trabajo del agente externo es más delta de U, ¿sí o no? Entonces si el sistema aumenta su energía, el agente externo realizó un trabajo positivo, ¿no? Y si disminuye su energía, realizó un trabajo negativo, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que cuando tenemos un condensador y tiene una energía, digamos aislado el condensador, la carga no tiene a dónde irse, ¿no? Si lo aislamos, lo cargamos de la batería y lo sacamos. Entonces la carga está ahí, no tiene a dónde escapar, es un sistema aislado. Pero si metíamos un capacitor, ¿qué pasaba con la energía? ¿Se acuerdan? ¿Aumentaba o disminuía? Disminuía, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque uno diría, bueno, si tiene más capacidad va a almacenar mayor carga y energía. No, mayor carga, pero no mayor energía, menor energía. Lo que sucede es que va a haber un gasto energético en el momento de alinear dipolos en la materia, ¿no? Ya vamos a ver cómo surge el P, la polarización, ¿no? Entonces, estos signos tienen una relevancia en ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando decíamos la energía del capacitor, ¿no? Almacenada, ¿no? Nosotros le llamábamos la energía eléctrica, que hemos llamado en general es la energía que está en el campo, ¿no? O también la energía del capacitor, ¿no? Habíamos deducido la forma de esta energía en un proceso de carga, ¿no? ¿Se acuerdan? Donde de la placa negativa a la placa positiva, ¿no? O de la positiva a la negativa, en un instante de tiempo este es Q, este es menos Q. En un instante de tiempo t, cuando todavía no se carga y cuando esta diferencia de potencial era v de t, ¿se acuerdan? Pero siempre se mantiene esta relación, ¿no? Que Q sobre V siempre es una constante, ¿no? Y a partir de ahí habíamos dicho cuál es el trabajo de coger un diferencial de carga aquí y pasarlo aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces era el diferencial de trabajo, ¿se acuerdan? El diferencial de trabajo era igual al diferencial de carga por v de t. Y ya está, ¿no? Esto de acá, ¿cómo era? Diferencial de carga. En este instante V es igual a Q sobre C, ¿no? U sobre C, ¿no? Y de ahí cuando integran sale de 0 a la carga total, cuando el voltaje ya es el de la batería. En equilibrio esto va a ser el de la batería, ¿no? Entonces salía ¿cuánto esto de acá? En un medio viene de la integral en el de Q, ¿no? En Q de Q, ¿no? Exactamente, esto es acá. Entonces sale Q cuadrado entre 2C
que también era un medio de C por V al cuadrado y era un medio de Q por V, ¿no? Depende cuál me conviene para el problema en cuestión. ¿Se acuerdan que cuando los capacitores, por ejemplo, los tengo aislados ya cargados y los uno, los asocio de alguna manera, la carga total es constante y el potencial iba a caer? ¿Se acuerdan? Suponte que tienes dos o más condensadores cargados y los asociamos en paralelo. La carga no va a escapar si están aislados, ¿no? Pero lo que cae era el potencial, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque la energía va a caer. ¿A dónde se iba la energía? En radiación electromagnética y en la corriente en los cables, ¿no? En la distribución de carga. Entonces, el otro problema es cuando saca el capacitor conectado a la batería y no se saca la batería. Ahí el potencial es constante. Depende del problema específico, ¿no? Entonces, aquí aparentemente, según esta expresión, U del capacitor o U eléctrica, aparentemente está en la carga, ¿no? Sin embargo, habíamos deducido de que esto está asociado a una densidad de energía, ¿no? En todo punto del espacio. ¿Y cómo era? ¿Se acuerdan? Era un medio de epsilon sub 0 la magnitud del campo al cuadrado, ¿no? Esa era la densidad de energía del campo eléctrico. Y habíamos dicho de que análogamente hay una expresión para los fluidos y para el campo magnético, ¿no? Para un campo vectorial dado, la densidad de energía es proporcional al campo, ¿no? Si yo integro esto en un volumen donde hay campo eléctrico, voy a tener la energía almacenada en ese volumen. De manera que la energía eléctrica es una propiedad del campo y no de la carga. En el capacitor, por ejemplo, cuando introducimos el dieléctrico, la carga no cambia. O sea, un capacitor ya aislado, ¿no? La carga no tiene dónde ir, no cambia, pero la energía caía, ¿no? Entonces, ese era el detalle, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más viene acá? Ya, entonces, a partir de ahí habíamos entrado ya a lo que era los dieléctricos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ya a partir de aquí entramos ya en el tema de los dieléctricos, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy, digamos, ¿no? Dieléctricos. Y habíamos mencionado, qué cosa era un dieléctrico, ¿no? En general es un material aislante, o sea, si yo lo someto a una diferencia de potencial, no va a haber corriente, pero al existir una diferencia de potencial en el espacio, ¿qué existe en esa región del espacio? Un campo, ¿no? Entonces es el campo el que va a inducir dipolos en la materia, porque va a hacer una distorsión en la nube electrónica de los átomos, ¿no? Y estos dipolos, ¿qué van a hacer con el campo? Se van a intentar alinear, ¿no? Hay un torque, ¿se acuerdan que se calculó? Entonces había dos experimentos para, ¿no? Dieléctrico con una constante dieléctrica kappa. Ahora vamos a ver que esto es igual a 1 más la susceptibilidad eléctrica. Esto depende del medio, pero también depende del campo y de la temperatura. Es una cantidad termodinámica, ¿no? Y esto era mayor que 1. Esto de acá es una cantidad termodinámica y como toda cantidad termodinámica es función ¿de qué? De la temperatura y del campo, bueno, campo conjugado en general, ¿no? Así como un gas, por ejemplo, la energía interna que era función. Para un gas ideal depende de la temperatura, ¿no? Ley de Joule. Pero en general para un Van der Waals depende de V también, ¿no? Un gas con interacciones. Fuerzas intermoleculares de Van der Waals, donde está dipolo-dipolo, fuente de... Ya saben cuál es la dipolo-dipolo, ¿no? P1 genera un campo, una molécula de agua interactúa con otro porque el campo de un dipolo interactúa con el dipolo del otro, ¿no? Ahora vamos a ver la energía de un dipolo en un campo, ¿no? Entonces esto de acá es una cantidad termodinámica y eso se le conoce como una ecuación de estado. Entonces, ¿eso cómo se determina? Eso se determina mediante algún experimento o mediante alguna teoría más fundamental, como la mecánica estadística, por ejemplo, ¿no? En magnetismo luego va a ver la susceptibilidad magnética, por ejemplo, el CH, a campo constante, de temperatura y campo. Por ejemplo, para campo cero va a haber una transición de fase, mientras que una temperatura crítica tiene un comportamiento y luego tiene otro comportamiento. Esto se llama para un paramagneto y este es para un ferromagneto. De manera acá es como que esto, se esperaría que con la temperatura es más difícil alinear los dipolos, ¿no? Porque están más excitados térmicamente. Entonces, más caliente la muestra, es menos susceptible eléctricamente. De manera que la variación con la temperatura de esto será, si la temperatura aumenta, esto será menor, será menos dieléctrico, ¿no? Esa es la idea. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a entrar un poquito entonces ahora en el dieléctrico. ¿Qué sucedía cuando introducía un dieléctrico en el material?
la capacidad era kappa veces la capacidad inicial. Aumentaba, ¿no? Y había dos experimentos para poder deducir esto, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran estos experimentos? En uno de ellos era la carga constante, o sea, está aislado, ¿no? ¿Y qué sucedía cuando la carga era constante? El potencial final era el potencial inicial sobre kappa. Y el segundo era cuando no se desconectaba de la batería, o sea que el potencial era constante. ¿Y qué sucedía aquí? Que la carga final era kappa veces Q sub 0. Jalaba más carga, ¿no? Y en ambas situaciones se deduce esta expresión, que la capacidad aumenta, ¿no? Ahora, pero sin embargo, ¿qué sucedía con la energía? Vamos a ver. La energía final era igual a la energía inicial sobre kappa, ¿se acuerdan? Porque a pesar de que la carga aumenta, por ejemplo, perdón, vamos a asumir un carga constante, o sea, se conectó, ¿no? Se conectó a la batería y se cargó, y lo tenemos ahí nuestro condensador cargado, ¿no? Hay que tener cuidado, si abres, como decía, un televisor o un equipo donde hay condensadores y uno está cargado, lo puedes tocar y sentir la descarga, ¿no? Entonces, luego que introducíamos un dieléctrico, ¿qué sucedía? Está aislado, ¿no? Entonces, al introducir aquí un dieléctrico, a ver, ¿qué pasa con la carga en ese experimento? ¿Aumenta, constante o cae? Está aislado, ya fue cargado. Al introducir un dieléctrico la carga no cambia, ¿sí o no? La carga sigue siendo la misma. Pero el potencial, si aquí es V0, aquí cae, ¿sí o no? Entonces si utilizamos la fórmula 1 medio de CV al cuadrado, entonces esto sería la energía inicial, ¿sí o no? ¿Y cómo sería la energía final? 1 medio de C final, V final al cuadrado. Entonces esto sería 1 medio. La capacitancia sí aumenta, kappa veces C0, pero el potencial cae. Y como hay un cuadrado, entonces todo esto cae. Entonces la energía cae. Quiere decir entonces de que el delta de U es negativo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que menos el trabajo del campo o de la fuerza eléctrica es negativo. O si quieres, el trabajo de la fuerza eléctrica es positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo un condensador, ¿no? Y voy a introducir un dieléctrico, entonces la fuerza eléctrica apunta hacia la derecha o hacia la izquierda. Si está introduciéndose, el desplazamiento es hacia acá, ¿no? Y para que el trabajo sea, bueno, vamos a multiplicar por menos, para que el trabajo sea positivo de la fuerza eléctrica, es decir, que el campo eléctrico me jala hacia acá. Este sería la fuerza eléctrica en función de X. X es cuánto entró. Ese problema lo vamos a resolver, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? De que si acá es positivo o negativo en las placas, este induce negativo acá, este induce positivo acá, y por distancia gana la atracción, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa era la idea, ¿no? Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que es la energía, ya habíamos visto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora, quiere decir que el condensador tiende a absorber el dieléctrico, ¿no? De manera que el agente externo, para que no acelere, tiene que ser un trabajo negativo, ¿no? Que sería el trabajo del agente externo, ¿no? Externo. Bien, entonces vamos ahora a ver lo que es. Vamos a introducirnos en la materia un poquito en los dipolos y vamos a ver cómo surge la polarización del sistema. Entonces vamos a hallar una relación entre el campo eléctrico, cómo surge el vector de polarización y luego cómo surge, vamos a separar las cargas de polarización y las cargas llamadas libres que están, digamos, en el conductor, que son las que inducen. Porque cuando tú tienes un dieléctrico, digamos que las placas del capacitor tienen sus cargas, ¿sí o no? Entonces, cuando tú colocas un dieléctrico, lo que sucede es que el campo externo generado por estas cargas libres inducen cargas de polarización. Y entonces se va a generar un campo contrario, ¿se acuerdan?
que en el caso de un metal era justo igual en sentido contrario, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cómo se relaciona el campo externo con la polarización y separar de alguna manera el campo de la polarización, por un lado, y de las cargas libres. Entonces, ahí va a aparecer el vector desplazamiento, que es como si fuera debido a las cargas libres, y el campo eléctrico va a ser el campo total, porque el campo total va a ser la suma del externo debido a las cargas libres más el interno debido, que va a ser contrario, ¿no? Vamos a ver, ¿no? El interno debido a la polarización del material. La fuerza eléctrica apunta hacia... ¿Perdón? La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la fuerza del campo, ¿sí o no? Y apunta hacia acá. Porque si tú introduces el dieléctrico... A ver, vamos a ver por qué. Si tienes un capacitor, uno tiene Q y otro tiene menos Q, ¿sí o no? ¿Correcto? Dos placas. Este Q induce aquí menos Q, ¿sí o no? Y este menos Q induce aquí más, si quieres, ¿no? O sea, positivos, ¿no? Vamos a ver cómo se ordenan los dipolos en la materia, ¿no? Aquí va a surgir un... O sea, si este es un sigma y este es menos sigma, entonces aquí va a aparecer un menos sigma de polarización y aquí va a aparecer un sigma de polarización. Entonces, ¿qué sucede? Que menos con más se atraen o se repelen. Se atraen. Y menos con menos se repelen. Pero ¿quién está más cerca? ¿La atracción o la repulsión? La atracción. Entonces, ¿quién gana? La atracción, ¿no? Por eso el campo apunta hacia la derecha. Esa es una forma de verlo, ¿no? La otra forma de verlo es, si está entrando, entonces el desplazamiento es hacia acá, ¿sí o no? Y si el trabajo es positivo, porque estamos usando lo que se observa, ¿no? Entonces, claro, si el trabajo es positivo, entonces la fuerza tiene que ser paralela, ¿sí o no? Paralela al desplazamiento. Entonces, si el desplazamiento es hacia adentro, hacia acá, entonces la fuerza eléctrica es hacia acá. ¿Correcto? Esas son las dos formas de verlo, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo es que se inducen estas cargas de polarización y el vector P, ¿no? Y cómo surge ese vector macroscópico relacionado con el desplazamiento para poder entender un poquito el medio continuo, ¿no? Electricidad en la materia, digamos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el medio, ¿no? El medio dieléctrico, que es lo que está sucediendo ahí. A ver, ¿alguna consulta hasta aquí? Estoy consumiendo un poco de moléculas del café. Hay una frase que dice que un matemático es una máquina que transforma el café en teorema. ¿Por qué? Porque el café te abre la mente de alguna manera y salen los teoremas, ¿no? El matemático tiene que deducir, demostrar todo, ¿no? Demostrar. Tiene sus definiciones y todo tiene que usar la lógica para llegar al teorema, ¿no? ¿Cómo demostrar un teorema, ¿no? En cambio, en física uno tiene que partir de una ley experimental, ¿no? Aparentemente contraintuitiva a veces, ¿no? Porque no está... O sea, claro, luego la física teórica sí parte de una ley fundamental y si es matemático el tema se puede llegar a algo, ¿no? Pero si no... no solo es usar la lógica, sino tiene que ser congruente con las leyes físicas, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora, para entrar un poco más en la materia, vamos a entrar en acción en lo que es el dipolo eléctrico, ¿no? Bueno, este es un repaso de lo que ustedes ya han visto y ya saben que va a venir algo parecido, ¿no? O sea, el dipolo eléctrico, ¿se acuerdan? Habíamos visto a lo largo del eje Z y calculamos el potencial a largas distancias, ¿se acuerdan? Y con el potencial ya teníamos el campo, ¿sí o no? ¿Pero qué pasaba a cortas distancias? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el potencial? Si yo lo graficaba versus Z, si aquí están las dos cargas, digamos que aquí sea la positiva y aquí sea la negativa. Como son puntuales, acá se va al infinito, ¿sí o no? Y acá se iba al menos infinito. ¿Y acá cómo era? Así. Y aquí era así, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasaba? Esto es porque son puntuales, ¿sí o no? Se va a los infinitos, ¿no? Pero en realidad la carga siempre es una esferita, digamos, ¿no? Vamos a poner una esferita de cierto radio. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí, si es conductor, ¿cómo es el potencial en un conductor? Cero. Cero no, constante. Igual, constante. Constante, ¿no? Entonces, para una esfera cargada, ¿cuál es el potencial de la esfera?
En la superficie, ¿cuál es el potencial? Es K Q sobre R. K eléctrico es Q sobre R. ¿Y dentro cómo es el potencial? También igual. También igual, muy bien. Entonces, si eran esferas cargadas, conductoras, sería así, ¿sí? O sea, aquí serían planos, ¿no? Eso. Y si fueran aislantes con carga constante, ¿cómo era? El campo, ¿cómo era? Dentro de un aislante era proporcional a R, ¿se acuerdan? Y el potencial, ¿cómo sería? Va a salir un cuadrático, no va a salir algo así. Acá afuera es 1 sobre R cuadrado, acá afuera es 1 sobre R, ¿sí? Deduzcan ustedes que aquí sale un factor cuadrático, porque integrar 1 entre R va a salir... Va a haber un R cuadrado que va a aparecer por ahí. Perdón, integrar... ¿no? ¿Cómo es? D es la integral de E de R, ¿sí? Entonces es la antiderivada, ¿no? Entonces la integral de R es R cuadrado, ¿no? Van a ser que solo hay una, pero con un menos por ahí que va a aparecer. Entonces si fueran parábolas, si fuera, ¿no? Sería aquí como tipo cuadrática, ¿no? O sea, va a ser así, ¿no? ¿Sí? Así, ¿no? Parabolitas, ¿no? Bien. Eso ya lo hemos visto. El campo versus Z, ¿no? O sea, para el potencial, ¿no? Perdón, esto era para X, 0 y 0, Z libre, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tienen que también repasar. Bueno, ahora vamos a entrar entonces, ya hemos visto el dipolo que siempre lo menciono, ¿no? Vamos a ver qué sucedía, ustedes ya saben en la materia. Entonces, ¿qué sucede? En la materia tenemos muchos átomos o moléculas. ¿Se acuerdan por qué la constante dieléctrica del agua era tan alta? Porque la molécula en sí ya es polar, ¿no? Entonces, al poner un campo externo, el efecto va a ser aún mayor. Si en cambio los átomos moléculas no son polares, primero tengo que inducir el dipolo y de alinearlo, ¿no? Entonces el campo induce un dipolo y luego va el dipolo a intentar alinearse, ¿no? Entonces ustedes ya saben cómo es el dipolo, ¿no? Vamos a decir, aquí tienes menos Q, aquí tienes Q y acá tienes una distancia entre ellos. Vamos a poner aquí su centro. Entonces vamos a asumir un vector distancia entre ellos que va de menos a más, el vector distancia D. Entonces ya saben que P, el momento dipolar, es Q por el vector D, ¿no? Y vamos a asumir un campo constante en esta dirección, ¿no? Entonces, si este es el campo E, entonces ustedes saben que sobre las cargas van a actuar fuerzas, ¿no? Este va a ser F1 y este va a ser F2 hacia acá porque es negativa, ¿no? Entonces ustedes ya saben lo que sucedía aquí. A ver qué sucedía. ¿Cuál era la fuerza resultante? Era 0, ¿no? O sea que esto no se va a desplazar como un todo. Si hubiera una fuerza resultante, todo esto se desplaza. Y si además hay torque, va a girar desplazándose, ¿no? Es como si yo la mota, por ejemplo, le doy un torque inicial y además tiene, ¿no? Entonces gira y también se desplaza, ¿no? Porque tiene las dos, ¿no? Resultantes, ¿no? Entonces acá la fuerza resultante es 0, pero el torque resultante no era 0, ¿no? ¿Cuál era el torque resultante? Entonces, para un torque siempre tenemos que coger un punto, ¿no? Vamos a poner nuestro punto acá, donde esto va a girar, digamos, ¿no? Esta par de fuerzas, entonces sería R1 cruz F1 más R2 cruz F2 por la definición de los torques, ¿no? Y entonces esto sería D1, ¿cuánto es? Es D medio, si quieres, ¿no? Un medio del vector de S, ¿no? Cruz F1, ¿cuánto es F1? Este es Q por S, ¿no? Este es Q por E. Más, ¿cuánto es el vector 2? El vector 2, este es R1, si quieres, la posición 1 respecto a un origen, y este será la posición 2 respecto a un origen. ¿Cómo será QR2? Será menos D medios cruz menos Q por E. Entonces ahora ordénenlo nada más y sale, el menos se cancela, ¿sí o no? Entonces D medios más D medios, ¿cuánto es? D por Q cruz E. O sea, ¿qué cosa es D por Q? P, ¿no? P cruz E. Entonces este es el torque que se ejerce sobre este dipolo en un campo eléctrico, ¿no? Entonces esto hay un torque, ¿no? P es este vector, ¿sí o no? Este es el vector P paralelo a D. P. Entonces mano derecha, ¿no? P cruz E. O sea que el torque es así.
Entonces, si mi desplazamiento angular, aquí vamos a poner el desplazamiento angular θ, entonces, ¿qué quiere decir? Que si el vector desplazamiento angular sería un θ k, vamos a poner aquí un sistema de coordenadas I, J, y saliendo de la pizarra estaría el unitario k. Entonces, es k porque es positivo en esta dirección, y entonces el torque, ¿cuánto sería? Sería P cruz E, o sea, sería P, son módulos estos de aquí, ojo, estos son módulos, estoy indicando, seno de θ, ¿sí o no? K. ¿No? Pero hay que tener cuidado, ¿no? P cruz E apunta en menos K, ¿sí o no? Entonces acá hay un menos. Ahora sí, porque estos son, ¿no? Entonces, esto de acá tiene que ser igual al momento de inercia respecto a un eje principal de inercia. En general, esto es un tensor. Cuando no es un eje principal de inercia, tienes una matriz más complicada entre, ¿no? L igual a I omega, es la relación, ¿no? Cuando es un eje principal de inercia, este es un número, pero cuando no, este es un tensor. Con un cuerpo es más complicado, ¿no? Pero bueno, no nos preocupemos. Luego vamos a ver un poquito de tensores, porque este también es un tensor. Sí, es un medio anisotrópico. Y en general es no homogéneo. Vamos a ver cómo diríamos si es un no homogéneo, de manera que kappa es no homogéneo. Ahí tenemos que usar ley de Gauss en dieléctricos, ¿no? Con el vector P y el vector desplazamiento adecuadamente. Luego voy a dar un problemita para que... Pero no es por ahora relevante, igual Entonces esto sería I alfa, ¿sí o no? Pero alfa, ¿qué cosa era? Omega θ 2 puntos, exactamente. Entonces es θ 2 puntos K, ¿no? Entonces ahora sí tendríamos de que θ 2 puntos más P E sobre I seno de θ igual a 0. ¿Cómo se le llama esto de acá? Esta es la ecuación de movimiento para el ángulo, ¿no? Y cuando el ángulo de desplazamiento de acá era pequeño, esto era aproximadamente θ, y entonces esto se convertía en... ¿Cuál era la solución aproximadamente? θ aproximadamente era la amplitud máxima seno de un omega, ¿no? Que es... Este es omega cuadrado, o sea, PE sobre I a la 1 medio, ¿no? T, ¿no? Era aproximadamente un MAS, ¿no? Un MAS es donde la amplitud no depende de la frecuencia, ¿no? Si consideramos más términos, tenemos que expandir el seno de acá. Θ menos θ cubo entre 3 más θ quinta entre 5 Taylor, ¿no? Y entonces a partir de ahí va a haber términos de anarmonicidad, ¿no? O sea, fuera del armónico, ¿no? De la amplitud va a empezar a depender de la frecuencia de alguna manera. Pero bueno, vamos a... Entonces, la idea era la siguiente. Nosotros ya manipulamos lo que es el dipolo, ¿no? Y ya sabemos que entonces el dipolo tiende a alinearse al campo. Ahora vamos a calcular entonces la energía del dipolo en un campo. Esa sería la energía entre dos moléculas de agua, por ejemplo, de interacción. Si es el P de una molécula de agua P1, el campo acá será hacia acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Con 1 entre Y cubo, ¿no? Bueno, R cubo, ¿no? Y si acá tienes el dipolo de otra molécula, entonces hay un producto punto de interacción, ¿no? Vamos a construir ahora el vector P macroscópico en un medio continuo y la ley de Gauss en dieléctricos con el vector desplazamiento. Y ya de ahí plantear algunos problemas que ustedes ya más o menos... A ver, ¿cómo sería entonces? Ahora nos preguntamos cuál es la energía de un dipolo en un campo, ¿no? Bien. Cuando hablamos de energía de un sistema de cargas, para colocar más carga en un sistema de cargas donde hay un campo, había que desar trabajo, ¿se acuerdan? Quiere decir que este dipolo en un campo eléctrico, si yo lo saco, por ejemplo, está aquí, ¿no? Yo lo saco un poquito y empieza a oscilar. Pero quiere decir de que para sacarlo hay un trabajo rotacional. Entonces hay que introducir el concepto de trabajo rotacional, ¿no? Entonces ese trabajo rotacional es tau diferencial de θ, ¿no? Vamos entonces a calcular la energía de un dipolo en un campo, ¿no? Energía del dipolo, ¿no? En un campo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar el du, ¿no? El diferencial del trabajo del agente externo era igual a du, o sea, el du, ¿se acuerdan? El delta du era el diferencial de trabajo del agente externo.
¿Se acuerdan? Eso es lo que nosotros sabemos. Y esto de acá, porque estamos en un sistema rotacional, es como si vas a girar una puerta, hay un torque, por ejemplo, hay un trabajo que se realiza, pero es un trabajo rotacional, es tau diferencial de teta, ¿no? Entonces esto de acá era el tau diferencial de teta. Entonces acá está el módulo del tau. Entonces el tau lo conocemos, ¿sí o no? Porque el tau está acá, es PE seno de teta, ¿no? PE seno de teta, diferencial de teta, y esto es el diferencial de U, del dipolo, ¿no? Vamos a ponerle acá dip. Y entonces ahora, si queremos el U, vamos a colocar entonces U final menos U inicial. ¿Qué cosa es esto de acá? Siempre es un delta, ¿no? Delta de U es final menos inicial. Entonces, si es final menos inicial, yo tengo que evaluar de un teta inicial a un teta final, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos que U final menos U inicial sería PE. Claro, sería menos coseno de teta final menos coseno de teta inicial, ¿no? O si quieres aquí, pues saco el menos y coloco coseno de teta F menos coseno de teta I. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, cuando calculamos la energía, queremos nosotros el U final que sea un ángulo. O sea, nosotros queremos que el teta final sea algún ángulo y queremos que el teta inicial tendríamos que fijarlo. Vamos a fijarlo, como es referencial el potencial, basta cualquier nivel de referencia. Vamos a fijarlo, puede ser 0, pero nos va a convenir que sea 90 grados, o sea, pi medios, ¿no? Y vamos a asumir nuestra referencia de que en teta final, el U final es un U que depende de teta, ¿no? Porque solamente, como esto solamente gira así, se ve que la energía va a depender del ángulo, nada más, la única variable, digamos, ¿eh? Y lo que tenemos acá, la dependencia de U con teta, ¿no? U va a ser aquí teta y U inicial, entonces vamos a fijarla en 0. Es como que, ¿no? Entonces a partir de aquí ya sale la expresión, ¿no? U final o U del dipolo para un ángulo teta, depende del ángulo, va a ser menos P E coseno de teta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es menos el vector P, porque estos son módulos nada más, punto E. Es el producto escalar de P con E, ¿no? Entonces ahí se ve de que el dipolo tiene menor energía cuando son paralelos, ¿no? O sea, si el dipolo y el campo son paralelos, ¿cuál sería la energía del dipolo? O sea, P paralelo a E sería menos PE. Y si son antiparalelos, quiere decir de que está así, la energía del dipolo sería PE. ¿A qué configuración sería la más estable? ¿Así o cuando son paralelos? Cuando son paralelos, ¿no? Porque en física todo sistema tiende a tener la mínima energía, ¿no? Por eso cuando yo suelto esto cae, ¿sí o no? Porque tiene menos energía. Busca la mínima energía, porque así está con mucha energía. Mientras aumente el ángulo, aumenta la energía, ¿no? Entonces tiende a alinearse y tiende a ser paralelo. Por eso los dipolitos van a ser paralelos al campo que excita la materia, ¿no? ¿Correcto? Entonces P tiende a alinearse con el campo y tiende a ser paralelo porque es su configuración más estable, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poquito en la descripción atómica. Vamos a entrar cómo surge la carga de polarización y luego el vector P, D y E, ¿no? Y ya luego problemitas. Eso mismo. Estaba pensando hacer 4 problemas de cálculo y una pregunta teórica de 4 preguntas teóricas, pero mejor va a ser una de 5 teóricas y solo 3 de cálculo, ¿no? Por motivos de salud. Tenemos que cuidar la salud. Uno como doctor tiene que cuidar la salud. Profe, cada pregunta vale 5 minutos. 4 preguntitas. Por salud, ¿no? Que la idea es que ustedes aprendan y practiquen, ¿no? O sea, para el parcial sí es más duro, ¿no? Es más condensado, ¿no? El parcial le ponen como 5, ¿no? De cálculo y una teórica o algo así, ¿no? A veces hay un montón de ítems, ¿no?
¿Mm? Generalmente yo pongo más o menos de lo que hago en clase, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? Cada docente pone una teórica y una de cálculo, ¿no? O sea, propone, ¿no? Pero ya depende del coordinador si la pone o le pone alguna variante también, ¿no? Bien, vamos a ver. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que sucede en una descripción un poco más atómica molecular, ¿no? A nivel semiclásico, ¿no? Porque como les decía, a un nivel más fundamental hay que partir de un hamiltoniano y calcular el Sustansumme, ¿no? Como dicen los alemanes, que es la función de partición, ¿no? Eso se hace en mecánica estadística. Si es que el sistema se puede factorizar también, ¿no? Por ejemplo, un ferromagneto de un hamiltoniano de Ising o Heisenberg, entonces Herr Heisenberg, ¿no? Viene de la interacción puramente cuántica, surge el término de Heisenberg, ¿no? Después viene el superintercambio, por ejemplo, es un modelo más fundamental, ¿no? La única forma de poder entender el mundo que nos rodea es que vivimos en un mundo cuántico, ¿no? Todo es cuántica, ¿no? Bien. Entonces, ahí, si es que no se puede calcular, hay que hacer aproximaciones también. Toda la física es una ciencia de las aproximaciones, ¿no? No es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Hay que recurrir, por ejemplo, al método de Monte Carlo, ¿no? Para simular un modelo. Calcular el Sustansumme, ¿no? Sustansumme es suma sobre estados, ¿no? Palabra alemana. En física muchas palabras vienen de Alemania, ¿no? O sea, por ejemplo, el Ansatz es un ensayo, ¿no? El Verzweiflung es entanglement, ¿no? Como Schrödinger escribió Verzweiflung es entanglement, ¿no? Que el estado cuántico de dos sistemas o dos partículas no se puede separar. Entonces quedan en un entanglement, ¿no? Y lo que haces con una influencia en la otra, porque es cuántico. Lo que haces con una por acá, el otro lo va a sentir, ¿no? Es algo así, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a ver, estoy medio... A ver, descripción atómica, ¿no? De los dieléctricos, ¿no? Ya, entonces nosotros vamos a ver entonces ahora un poquito lo que es descripción molecular, ¿no? De los dieléctricos. Ya, entonces vamos a ir un poquito más a lo que está ocurriendo, ¿no? En un dieléctrico. Nosotros lo que sabemos es de que si nosotros tenemos un condensador, entonces acá Q y menos Q es equivalente a tener acá sigma y acá menos sigma. Voy a ponerlo un poquito más acá, para que salga el dibujo más o menos. Entonces, si nosotros colocamos aquí el dieléctrico, vamos a poner así una separación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan qué pasaba con el potencial? A ver, la carga era constante, ¿no? ¿Se acuerdan? Q0 era constante. ¿Y el potencial final cómo era respecto al inicial? El inicial es el campus. Caía, ¿sí o no? Ahora, ustedes saben de que en este sistema tú tienes un campo inicial, que es un campo externo, vamos a ponerlo aquí. Este es un campo que sería el E externo o E inicial, ¿no? Vamos a poner externo, ¿correcto? ¿Y qué sucede? Sucede de que este campo, en esta materia donde hay átomos y moléculas, va a inducir dipolos y los dipolos se van a alinear, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir que se alinean? Que si aquí tenemos un dipolito, este será menos y este será más. Este será menos y este será más y así, ¿no? Entonces, este será menos, este será más. Y eso ocurre en todo el material, ¿no? No hay movimiento, el electrón no va a saltar de un sitio a otro porque no es un conductor, simplemente hay una orientación de la nube electrónica, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que en la capa final vamos a tener más acá a la derecha, ¿sí? Entonces, menos, más, menos, más. Entonces, ¿qué sucede? De que internamente hay una neutralización, por decirlo así, ¿no? De estos de acá. Pero externamente esta es una capa positiva o negativa. Negativa. Entonces este es un menos sigma, vamos a llamarle P de polarización o pol. Y esto de acá es positivo o negativo el de acá. Positivo, entonces será un sigma pol, ¿no? Entonces fíjense que las únicas cargas libres son sigma y menos sigma, la densidad de carga. Pero esto de acá se ha inducido por el campo externo. Entonces, ¿qué sucede?
sucede que entre sigma pol y sigma, esto de acá hay un campo, ¿sí o no? Inducido, que apuntará en sentido contrario al externo, ¿sí o no? ¿Correcto? Y entonces vamos a ver, ¿cómo sería el campo inducido? El módulo. ¿Cuál sería el módulo? Sería sigma pol sobre epsilon sub 0, ¿sí o no? ¿Y cuál es el campo externo? El campo externo era el campo solo de las placas libres, digamos, ¿no? Este es 0, ¿cómo era? ¿Se acuerdan en un condensador cómo era el campo? Sigma sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que acá hay un detalle, ¿no? Cuando se introduce el dieléctrico, el potencial cae. ¿Qué quiere decir? ¿Que el campo cae o aumenta? Acuérdense de que el potencial era igual a E por D, ¿no? Para un campo constante. La distancia entre las placas es constante, ¿sí o no? Entonces, si el potencial cae, el campo cae, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir entonces? Que el campo resultante o final es igual al campo inicial sin capacitor sobre capa. ¿Por qué? Porque como son proporcionales, si este cae por un capa, este también cae por un capa, ¿sí o no? Ya, y este campo resultante final, ¿a qué es igual? Es la suma, superposición del inicial menos, porque es contrario, el inducido. Acá estamos jugando, bueno, en esta relación con los módulos, ¿no? ¿Correcto? Y ya está, ¿no? Porque es 0, ¿a qué es igual? Sigma sobre epsilon sub 0. Entonces sería sigma sobre epsilon sub 0 capa igual sigma sobre epsilon sub 0 menos, acá viene sigma pol sobre epsilon sub 0. ¿Correcto? O sea, es como si estamos asumiendo como que aquí esto fuera un vacío también, ¿no? Y aquí no hay carga y son dos placas pero con sigma pol, ¿no? Entonces a partir de ahí podemos despejar sigma polarización, ¿no? Exactamente, porque el epsilon sub 0 se cancela, ¿sí o no? Entonces aquí el epsilon sub 0 se cancela y tenemos que sigma pol, ¿a cuánto vale? Va a salir capa menos 1 sobre capa sigma, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? De que esto es menor que sigma, ¿sí o no? Siempre la carga que se induce acá va a ser menor que la que excitó, digamos, o sea, la inicial, la del campo externo, la carga libre. A esto también se le llama densidad de carga libre y a este se le llama de polarización, ¿eh? Pol de polarización, ¿no? Luego vamos a ver cómo separamos esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué pasaría si kappa es igual a 1? Si kappa es igual a 1, ¿cuánto vale sigma de polarización? 0. Si kappa es 1, quiere decir que el dieléctrico tiene igual que el aire, es como que no hubiera dieléctrico. O vacío es 1. El aire es 1 punto, un poquito más por ahí, pero podemos asumir que el aire seco es casi esto, ¿no? Ya, ¿y qué pasaría si tenemos, en vez de un dieléctrico, si tuviéramos un conductor? Un conductor. En esa situación, el campo resultante, ¿cuánto debería ser? 0, ¿no? Porque el campo resultante es el campo en el interior. Este es el campo resultante o el campo en el interior. En el interior. Que es el externo menos el inducido. Justo para un metal, un conductor, este inducido era igual a este y se cancelaban, ¿se acuerdan? Entonces, es equivalente a ¿qué? A que kappa cuánto fuera. Es como si kappa fuera o tendiera a infinito, ¿sí? Si kappa es infinito, 1 menos 1 sobre infinito, ¿no? Sigma p igual a sigma. Entonces es como que sigma p sea igual a sigma. Lo cual ustedes ya lo conocen, ¿no? Que ponían una placa metálica, este sigma induce menos sigma acá. ¿Se acuerdan? En la esfera también Q1 induce menos Q1, al otro lado Q1, ¿no? Y se redistribuyen, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Esa es una forma de verlo, ¿no? Ahora vamos a ver, les había mandado un videíto de cómo construye el vector P, me parece que era un chileno, ¿no? El del video, a partir de un pedacito de materia, ¿no?
y la ley de Gauss en dieléctricos. Y luego plantear unos ejercicios. Entonces ahí se ve una idea de cómo surge la carga de polarización. ¿Cómo es que la carga total del sistema sería la carga libre, digamos, Q y menos Q en las placas? Y acá sería, si quieres, ¿no? La carga, ¿cuánto sería? Sigma por el área, ¿sí o no? Y acá, ¿cuál sería la carga de polarización? Sigma por el área también, ¿sí o no? Entonces tienes una carga que la puedes dividir. Las cargas libres, relacionadas al campo externo libre, y las cargas de polarización, que van a estar relacionadas al campo inducido. Estas van a estar relacionadas a un vector P de polarización. Y estas de acá externo a un vector D, que le vamos a llamar desplazamiento eléctrico. Y a partir de ahí vamos a tener la ley de Gauss en dieléctricos. Vamos a ver. Creo que esto está por acá, ¿no? Habíamos visto cómo es que la carga, por ejemplo, se conservaba, pero caía la energía, por ejemplo, también, ¿no? Acá está, ¿no? Cómo es que el campo inducido es contrario, ¿no? Y entonces el sigma inducido siempre es menor que sigma. ¿Qué pasaría si se induce una carga, dice, metálica, por ejemplo, ¿no? Se introduce, perdón, una placa metálica. Entonces es como que acá este más induce menos, este menos induce más. Y claro, acá hay unas distancias, ¿no? Entonces es como que esto fuera un capacitor en serie como el de acá. Pero acá sería D menos A, porque está en el medio, dice. Entonces es D menos A, la mitad acá y la mitad acá en las distancias, ¿no? Epsilon sub 0 A sobre D, epsilon 0 A sobre D, ¿no? En este caso, ¿no? Y luego, ¿cómo sería, por ejemplo, si tengo una fracción con un dieléctrico? Entonces, en vez de epsilon sub 0, tiene un epsilon. Epsilon va a ser kappa veces epsilon sub 0. Vamos a ver ahora cómo sale eso de ahí, ¿no? Bien, vamos entonces a ver el vector P. A ver, voy a borrar aquí, por si acaso igual está grabado, pero de todas maneras voy a borrar. Tomar un fotito igual, ¿no? Por si acaso. Programación. Hay un método numérico, ¿no? Para los campos, para resolver las ecuaciones de Maxwell en una situación más complicada, ¿no? Hay que integrar las ecuaciones de Maxwell. Vamos entonces a ver el vector de polarización o el macroscópico, ¿no? Vamos entonces a ver eso. Vamos a ver cómo me sale esto. Si es que me sale bien. Si no, de repente me he olvidado de algunas cosas, ¿verdad? A ver, espérate, ¿dónde dejé mi plumón? Ahí está. Es cuántico mi plumón. Está acá, luego aparece acá. Vamos a ver. ¿Cuál es el origen de la polarización? Vamos entonces a llamarle el vector de polarización. Vamos a ver cómo entender esto de acá, en medios continuos. Entonces vamos a llamarle el vector P. Entonces vamos a ver. Entonces, este es el vector de polarización, ¿no? Este es el vector macroscópico. Vector macroscópico. Al E se le llama el microscópico, ¿no? Vamos a ver por qué es macroscópico. Es un medio continuo, ¿no? Entonces hay que definir lo que es un medio continuo, ¿no? Pues vamos a coger un pedacito de materia, un material, donde en el interior del material tenemos muchos átomos, ¿no? Y moléculas. Entonces, cuando se aplica un campo, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede de que aquí, ustedes saben que hay dipolitos, ¿no? Menos a más, que están como dibujaditos aquí, ¿no? Para tener una idea. Entonces acá tenemos otro por aquí, menos a más. Entonces es como que acá hay un P1, ¿sí o no? P1 de la molécula 1, este es P2 de la molécula 2, y en general acá habrá un PI para la molécula iésima, ¿no? Entonces yo acá tengo, respecto a un observador, mi posición de esta molécula, ¿no? De la molécula iésima. Y vamos a asumir que todo esto de acá es un volumen, ¿no? Vamos a llamarle un volumen, ¿no? Que no quiero confundir con el potencial, el V. Entonces voy a ponerle un delta de B. Delta de B así. Es un volumen delta de B. Es un volumen donde hay materia. Puede ser una gotita de agua, ¿no? Luego quiero que sea un puntito, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál sería la polarización del... ¿Cómo se define la polarización? La polarización entonces, o el vector de polarización, queda definido en un punto R, que va a ser un punto medio, por decirlo así, ¿no? Va a ser el límite cuando el volumen tiende a cero. ¿De qué? ¿Qué viene aquí? Va a ser la sumatoria de los PI sobre delta D el volumen, ¿no? Cuando el volumen tiende a cero, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, este es un principio de superposición. ¿Cuál es el momento dipolar total de este volumen? Sería la suma de todos los dipolos que están aquí. Lo divido por unidad de volumen. Cuando el volumen tiende a cero, entonces es como que todo esto, solamente todo esto, es equivalente a tener un puntito, pero es un puntito donde hay muchos átomos. O sea, es macroscópicamente pequeño, pero microscópicamente hay número de Avogadro átomos ahí, del orden D, ¿no? Entonces a esto se le define como un medio continuo. En este punto del espacio tenemos el vector macroscópico P. Ese sería el origen, ¿no? Entonces en ese punto del espacio es un punto del espacio macroscópico. Es un punto entre comillas, porque a nivel microscópico ese punto está lleno de muchos átomos y moléculas, ¿no? Es un punto aquí, un puntito aquí, chiquito, ¿no? Un pedacito, ¿no? Entonces esa es la idea de lo que es un medio continuo, como decía, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver cómo es que esto se relaciona con la ley de Gauss en dieléctricos. Vamos a tener que hacer una separación. Entonces ahora sí vamos a ver lo que es la ley de Gauss en dieléctricos, ¿no? Ley de Gauss en dieléctricos. No tenía idea. Acá. En dieléctricos. La ley de Gauss en dieléctricos. Vamos a ver cómo la... Entonces nosotros partimos de la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss. La ley de Gauss que decía que el flujo en una superficie gaussiana del campo eléctrico, en una superficie gaussiana que encierra, ¿qué cosa? Es la frontera de un volumen, ¿no? Esto era igual a la carga encerrada, ¿no? Total, encerrada, sobre epsilon sub 0, ¿sí? Y habíamos deducido cómo se escribía esta expresión en forma diferencial, ¿no? Usando el teorema de Gauss de la divergencia, ¿no? La divergencia de E era igual a ρ total, ¿sí? Entonces el epsilon sub 0 está acá, lo voy a poner aquí. Es lo mismo, en forma diferencial, ¿no? La ley de Gauss tiene su forma integral y su forma diferencial, ¿no? ¿Correcto? Quiero ver una cosita. ¿Es claro esto o hay alguna duda respecto a eso? Se había deducido, ¿no? Usando el teorema de la divergencia, ¿no? De Gauss. De Carl Friedrich Gauss, ¿no? El príncipe de las matemáticas. Vamos a ver. Ya, entonces a partir de acá, ¿por qué me gusta esta expresión? Porque esta carga total, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se descompone en dos, ¿no? Era la carga libre y la carga de polarización, ¿se acuerdan? Entonces le voy a poner lib de libre más ρ pol de polarización. Porque es el campo total. Entonces, viene un campo de las cargas libres, excita la materia, surge P, y este P está relacionado a un E. P va a ser de menos a más siempre, ¿no? Y el campo inducido es paralelo o antiparalelo a P. El campo es así, es antiparalelo a P. Entonces vamos a ver que hay un signo menos importante ahí. Vamos a ver luego, ¿no? Vamos a ver. Fíjense que de menos a más siempre va a apuntar P, porque los dipolos apuntan hacia de menos a más. Entonces el vector P aquí, si yo quiero calcularlo, apunta hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia allá, ¿sí? Pero el campo inducido es paralelo a P o antiparalelo a P. Antiparalelo a P. Entonces eso va a tener que la divergencia de P va a ser menos ρ de polarización. Entonces este ρ de polarización va a ser menos la divergencia de P. Este P que está acá, ¿no? Y ahora le damos forma entonces a esta expresión, ¿no? Entonces
Entonces, vamos a ver. La divergencia de esto de acá lo pasamos hacia acá como más, ¿no? Va a ser epsilon sub 0 E más P igual a ρ libre. Ahora, hay una cosa interesante que viene con un material dieléctrico de respuesta lineal. Que la relación entre P y E son lineales. El campo resultante va a ser E0 menos C, inducido, ¿sí o no? Pero el campo resultante apunta hacia la izquierda o hacia la derecha. Este es más grande que el inducido, ¿sí o no? Apunta hacia acá, o sea, en la dirección de P, ¿sí o no? Porque P va a estar apuntando hacia la derecha. Aquí va a estar el P. P. Y el resultante va a ser así también, ¿sí o no? E resultante. O sea, el E. El E es el resultante que ya tienen. Este va a inducir el efecto de la materia y este va a estar relacionado al campo de las cargas libres. Vamos a ver ahora cómo sale el total. Entonces P apunta en la dirección del resultante, ¿no? De manera que P es paralelo a E. De hecho, P de R es igual a proporcional al campo para un material lineal. Entonces, esto es una respuesta lineal. Esto es una respuesta lineal. Para un material no lineal, posiblemente acá haya que adicionar algún término por E cuadrado o más otro término por E al cubo, etcétera, etcétera. Pero en la aproximación lineal tiene esta expresión. Para un material no lineal es más complicado, ¿no? Entonces la materia, el P, está relacionado al material, es como que reacciona ante él. Es como qué tanto se polariza dado el campo externo. Hay una relación lineal de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que, por eso a esto de acá, a este Xi, es un tensor, ¿no? Que decía es la susceptibilidad, ¿no? Esta es la susceptibilidad eléctrica, ¿no? Luego va a aparecer la susceptibilidad magnética entre una magnetización M y un campo que excita, H. Pero por ahora estamos entonces, esto es la susceptibilidad eléctrica, ¿no? Y entonces I tenía su ecuación de estado, ¿no? Era una función de la temperatura como una cantidad termodinámica y del campo, ¿no? Y en general podría ser un medio no homogéneo. No homogéneo. Podemos poner un problemita con un epsilon que depende del radio. O sea, a un capacitor esférico lo llenamos de un material, pero no homogéneo, o sea que por el radio depende el epsilon de R, ¿no? ¿Cómo calculamos el campo? No es tan evidente, hay que usar ley de Gauss en dieléctricos, ¿no? Entonces, para un caso no homogéneo, en general, este Xi es una función del punto del espacio. Y en general, vamos a ponerle aquí E para no confundir, en general es un tensor, ¿no? O sea, va a depender de la dirección. Entonces, en general, PI va a ser Xi eléctrico IJ, J, ¿no? Y no homogéneo, ¿no? Y satisface el principio de causalidad, ¿no? Primero existe E y luego existe P, por decirlo así. Pero bueno, la idea simplemente es tener en cuenta esta relación para poder simplificar lo que está arriba, ¿no? Entonces vamos a simplificar esta expresión de acá y la vamos a escribir como la divergencia de epsilon sub 0 por 1 más la susceptibilidad eléctrica. Vamos a asumir que es una constante positiva, ¿no? Acá viene E, ¿sí o no? Y acá viene ρ libre. Y esto de acá es positivo. Esto de acá, 1 más, esto es el kappa de dieléctrico. Y a esto de acá le llamamos el epsilon del material. Entonces, epsilon es igual a kappa veces epsilon sub 0. Entonces, cuando colocas un dieléctrico con kappa, el medio cambia de epsilon sub 0 a epsilon, ¿no? Que es kappa, o sea, 1 más chi, epsilon sub 0, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No homogéneo es que depende de R y si es un tensor, es un material anisotrópico, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces, ya tenemos todo, ¿no? Con eso se puede deducir esta relación también, ¿no?
pero me sirve para un caso más complejo, ¿no? Donde tengo un epsilon que depende de R y no lo puedo derivar directamente, ¿no? Entonces vamos a ver ahora ¿qué quiere decir esto? La divergencia de, vamos a bautizar a este vector 1 epsilon sub 0 o epsilon e, todo esto de acá le vamos a llamar el vector de desplazamiento eléctrico D. Entonces ese es el origen del desplazamiento eléctrico, ¿no? Desplazamiento eléctrico, ¿no? Entonces quiere decir que la divergencia de D es igual a ρ libre. Como esto viene de una cuestión de este tipo, puedo ir al revés, ¿no? O sea, de la diferencial pasar a la integral. ¿Qué quiere decir esto? De que la ley de Gauss, ¿cómo la puedo escribir? Que el flujo, porque divergencia es flujo de D punto dA, una superficie gaussiana, que es el borde de un volumen, es igual a la carga libre. Y en el caso del vacío, por ejemplo, vacío D va a ser epsilon sub 0 E, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué tenemos? Epsilon sub 0 va acá y tenemos que la integral de... Recuperamos la ley de Gauss conocida, ¿no? Va a ser Q libre, porque no hay cargas de polarización en el vacío, sobre epsilon sub 0. O sea, solamente hay Q libre, ¿no? Entonces recuperamos la ley de Gauss que habíamos visto, ¿no? Hay que tener cuidado entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? A ver. Ejemplo, ¿no? Vamos a colocar un condensador esférico Q menos Q con un dieléctrico, pero es un dieléctrico no homogéneo. Vamos a colocar acá un dieléctrico, pero que depende del punto R, o sea, un epsilon que depende del punto, no homogéneo. Porque si es homogéneo es más fácil, ¿no? ¿Cómo calculas el campo en el espacio? ¿Cómo calculamos E, no? Si es lo que ustedes han visto acá hay vacío, es fácil, ¿no? Porque es ley de Gauss simple, ¿sí o no? Pero si les ponen un epsilon que depende de R, ¿cómo calculas E? Entonces usamos ley de Gauss en dieléctricos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que la integral de D punto dA, ¿a qué se va a llevar? La carga libre, o sea Q, la carga libre es Q, que es la carga de los conductores, y ya está, ¿no? No hay epsilon sub 0 porque está obligado acá, ¿no? Está aquí. Ahora sí, entonces, de aquí, ¿qué digo? D, ¿a qué es igual? Es epsilon en R, E en R. Por simetría esférica ya sabemos que esto es de A así, ¿no? Y todo esto va a salirse, ¿no? Y esto va a ser Q, la carga libre. Entonces, epsilon de R, por la simetría, ahora sí, ¿no? Por el área que es 4pi R cuadrado es igual a Q, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el campo E? Sería 1 sobre 4pi R cuadrado epsilon de R y acá arriba Q. Para el caso en el vacío, epsilon de R, ¿cuánto vale? Epsilon sub 0, me sale KQ sobre R cuadrado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y acá sería E radial, ¿no? Pero ER puede ser más complicado y no necesariamente salir así tan rápido, ¿no? Podría ser que el epsilon también dependa de las angulares, entonces hay que integrar esto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Perdón? Ahora este P, entonces la divergencia de P es menos ρ de polarización. Si P es 0, quiere decir que no hay dipolos. Quiere decir que no hay carga de polarización, ¿no? Y la otra relación es que P punto, la normal a una superficie, es el sigma de polarización, en caso hay algún sigma de polarización. Bueno, esa era la idea, ¿no? Entonces ya saben cómo derivar la ley de Gauss en dieléctrico.
Pero hay que tener cuidado entonces con este. Esta es la clave, ¿no? Y luego es todo ordenar, ¿no? Yo recuerdo que antes me gustaban los libros rusos, editorial Mir, ¿no? Y una vez compré un librito de Yuri Yapa, de electromagnetismo, y todo era en tensores. Todo el libro estaba en tensores, todo era símbolos así, más complicado todavía, donde aplicaba directamente la causalidad en una integral, ¿no? De menos infinito a t existe e, y este existe de t, a partir de t, una cosa así. Ya en el tiempo, porque pueden depender del tiempo también, ¿no? Y esos libros rusos pues son muy buenos, de alto nivel, pero también son antipedagógicos, ¿no? Hay que tener cuidado para el momento de precaución, ¿no? Antes de... Voy a aprovechar de tomar lista entonces. A ver. Albino. Bueno, vamos entonces a ver lo que es algunos ejercicios para practicar por motivos de salud, ¿no? Por motivos de salud ya dejamos corriente eléctrica para otro momento, ¿no? Entonces vamos a resolver eso mismo que están pidiendo por ahí. Vamos a ver, para que vayan mañana tranquilos, ¿no? Es que ustedes son los mejores alumnos que existen. A ver. Bueno, vamos a ver entonces problemitas del Serway, mi libro, yo que soy amigo del Serway. Como buen aficionado de los libros americanos. Así como estaba en Chicago, pues, ¿no? He sacado mi driver license, ¿no? En Illinois, para conducir mi Porsche, pues, ¿no? En las calles de Chicago. Ya, por ejemplo, este de acá lo vamos a resolver. Este de acá dice, dos placas metálicas están orientadas en este sentido. Bueno, son dos y se ponen en el medio, ¿no? Y se coloca una acá en el medio que está cargada con carga Q. Entonces dice, ¿cuál es la carga inducida en cada una? ¿No? O sea, esta está cargada, estas digamos no están, ¿no? Y estas están conectadas a tierra, pero se introduce una acá que está cargada, entonces esta va a inducir. ¿Cuál es la carga inducida y cuál es la diferencia de potencial entre las placas, ¿no? Creo que es un problema que lo podemos resolver. Y vamos a ver de que, exacto, vamos a ver de que la que está más cerca, la carga va a ser mayor. O sea, por ejemplo, acá tiene una carga Q, ¿no? Entonces se va a dividir en Q1 más Q2. En una K, Q1, Q2. ¿Cuál esperan que sea mayor? ¿Q1 o Q2? Como Q1 está más cerca, va a ser mayor, vamos a ver. Y Q2 va a ser menor porque está más lejos. Es como cuando tenías la varilla cargada y la acercas a la esfera, ¿no? Mientras más lo acercas, más se acumula, ¿sí o no? Hay un sigma que va a depender de teta, ¿no? El ángulo. Bien, vamos a ver entonces este problemita de acá. ¿Cómo resolvemos este problemita de acá? Entonces tenemos dos plaquitas, ¿no? Paralelas. Y están conectadas a tierra. ¿No? O sea, están al mismo potencial, ¿no? Potencial de referencia será el de tierra, ¿no? 0, por ejemplo. Es mi referencia, ¿no? Entonces se coloca una placa aquí. Pero de acá está cargada, ¿no? Tiene una carga Q. Y entonces acá tenemos una distancia D. Y acá tenemos una distancia 2D. Yo puedo generalizar y decir que este sea un múltiplo de 2D, ¿no? Pero es lo mismo al final, ¿no? O 4D. Todo sería 5D, pero bueno. Entonces, si este está cargado, va a inducir, es lo que dice, ¿no? ¿Cuál es la carga inducida que aparece en cada una, ¿no? A ver, vamos a ver. Tiene cierto espesor, se supone. Entonces hay un detalle, ¿no? Y es de que vamos a asumir que acá es Q1 y acá abajo es Q2, ¿se acuerdan? En un cascarón, una placa tiene... En primer lugar, la carga siempre va a estar en la superficie, ¿eso no? Porque es un conductor. Entonces, en el interior, ¿cuál es la carga?
0, no hay rho, hay sigma nada más, ¿no? O sea, Q1 arriba y Q2 abajo, vamos a poner. De manera que esto va a ser la suma, ¿sí o no? Porque la carga no se puede ir a otro lado. Entonces, ahora, este Q1 inducirá aquí en el plato de arriba menos Q1, ¿sí o no? Y este Q2 inducirá acá, ¿cuánto? Menos Q2, asumiendo que son lo suficientemente grandes, ¿no? Bueno, tiene que inducir, ¿no? Eso es lo que te están pidiendo, es cuál es la carga inducida en cada una de las dos, ¿no? Entonces simplemente tenemos que tener en cuenta qué tienen en común. Esto es como si fuera un condensador y este otro, ¿no? Vamos a ponerle cuál sería el delta de B, ¿no? El delta de V, ¿no? En este punto, por ejemplo, ¿cuál sería si midiéramos acá el delta de V? Vamos a llamar V1 con un aparatito, ¿no? De alguna manera, y acá V2. ¿Qué cosa tienen en común V1 y V2? Claro, el cisto cae, ¿no? Por ejemplo, acá de más a menos, acá de más a menos, pero no importa, o sea, son iguales, ¿no? V1 es igual a V2, ¿no? La carga, ese es como si fuera un capacitor, ¿no? Y este es otro capacitor. Y ustedes saben que la capacidad es Q sobre B, ¿no? Entonces, de esta relación, podemos despejar V, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué cosa es B1? B1 sería Q1. Este es de Q1, ¿sí o no? O sea, esto de acá es Q1, ¿sí o no? Sobre C1. Y esto de acá es Q2 sobre C2. Y ya está, ¿no? Entonces, la carga total sería Q1 más Q2, ¿no? Que es C2 sobre C1, Q1, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, de acá tenemos entonces, ¿cuánto sería Q1? Esto lo podemos como 1 más C2 sobre C1, ¿no? Va a ser C1 sobre C1 más C2 Q. ¿Sí? ¿Y cuál sería Q2? Sería la diferencia de Q menos Q1, ¿no? O sea, C2 sobre C1. ¿O me estoy equivocando? A ver, ¿cómo sería? Sería Q menos Q1, ¿no? O sea, Q menos Q1 que está acá. O sea, sería 1 menos esto, ¿no? Por Q. Entonces sería C2, C1 más C2 por Q. ¿Sí? Sí, ¿no? Ya, entonces nosotros sabemos también, esa es la carga inducida, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa es S1 y qué cosa es S2, ¿no? ¿Qué cosa es S1? Epsilon sub 0 por el área de las placas sobre D. De placas paralelas, ¿no? ¿Y qué cosa es S2? Epsilon sub 0 A sobre 2D, ¿no? Pero voy a ponerle 2N para generalizar. Entonces, ya tenemos que Q1 va a ser C1, como son, se va a cancelar el epsilon sub 0A, ¿no? Acá. Y entonces, claro, aquí va a quedar entonces 1 sobre D sobre 1 sobre D, 2N más 1 sobre D, ¿no? ¿Sí? Claro, se cancela el D, ¿no? Y aquí, ¿qué me queda? Q. ¿O estoy equivocado? C1, epsilon sub 0A. El epsilon sub 0A vuela, el D también, como dice, ¿no? Y abajo es...
Estoy mal, ¿no? A ver, espérate. Vamos. ¿Cuánto sale? A ver, el epsilon sub 0a sobre d se va a cancelar en ambos términos, ¿no? Entonces me va a salir 1 sobre 1 más 1 sobre 2n, ¿no? Entonces esto va para arriba, ¿no? 2n sobre 2n más 1 q, ¿no? ¿Y cuánto sale q2? Va a ser parecido, ¿no? Solo que es C2, ¿no? Arriba. Entonces va a salir 1 sobre 2n arriba y abajo es 1 más 1 entre 2n, ¿no? Entonces aquí me sale 1 sobre 2n más 1, ¿no? Q, ¿no? Ya está. ¿Cuál es mayor? Q1, ¿no? Porque está más cerca, ¿no? Y el Q2 es menor porque está más lejos, ¿no? Como que este tiende a acumular más carga arriba que abajo, por decirlo así, ¿no? Ya los signos van a depender de Q, ¿no? Si Q es positivo, los dos son positivos. Y si Q es negativo, los dos son negativos, ¿no? Pero es como se distribuye el Q, ¿no? Entonces ya tienen el Q. ¿Y cuál sería el delta de V? Ya está. Ya tienen todo en función de Q, ¿no? Son los Q inducidos, ¿no? ¿Verdad? No, ahí dice Q inducido. La carga inducida. Claro, Q1 y Q2, ¿no? Q1 y Q2, ¿verdad? O sea, al colocar esta plaquita metálica cargada, acá se induce menos Q1 y acá se induce menos Q2, ¿no? Si Q es positivo, Q1 y Q2 son positivos, entonces acá induce negativo y acá induce negativo. Si Q fuera negativo sería al revés en los signos nada más. Entonces ahora nos interesa cuál es el delta de B, B1, B2. B1 es igual a B2 y es igual a un V único que está en paralelo. ¿Y esto qué es igual? Q sobre C, ¿no? Q1 sobre C1, ¿no? O Q2 sobre C2, ¿no? ¿Eso cuánto sale? Q1, o sea, 2n sobre 2n más 1, Q, sobre epsilon sub 0a sobre D, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces esto sería Q de sobre epsilon sub 0a por 2n sobre 2n más 1, ¿no? Esto sería V, ¿no? ¿Sí? A ver si hay algún error, por favor lo corrigen o me dicen si me he equivocado. Entonces es eso, ¿no? Tener en cuenta que está en paralelo, ¿no? El potencial es el mismo. Ya está. Claro, cuando n es 1, estamos en el problema del Serway, ¿no? Entonces, claro, sería n1 sería, sí, perfecto, está bien. 2qd sobre 3 epsilon sub 0a, ¿no? Genial. Vamos ahora a hacer el problema de un problema que puede venir muy parecido, que es el problema del dieléctrico, pero en forma de cuña. Pero en forma de cuña con una función arbitraria. Ahora les vamos a ver. Claro, cómo lo asociamos, ¿no?
Vamos a ver. Problema. Es una variante también. Vamos a ver. Problema capacitor, ¿no? Con dos dieléctricos, ¿no? Entonces nuestro capacitor va a ser dos placas paralelas. Vamos a colocar así. Y aquí vamos a tener una línea de separación, ¿no? O sea, una función. Y igual a f de x. Entonces tenemos un origen acá. Este será x. Este será y. Y acá tenemos capa 1. Y acá tenemos capa 2. ¿Cómo calculamos la equivalente, no? Creo que hay una variante en el Segway, ¿no? Cuando la línea es una línea recta, ¿no? Claro, exacto. Es lo mismo al final, ¿no? Luego reducirlo para una línea recta, este de acá. Entonces lo que hacemos es coger un diferencial, ¿no? Entonces para un x dado, acá tenemos x más diferencial de x. Entonces en este diferencial de x, entonces este de acá con este de acá están en serie, ¿no? Entonces en un diferencial, ¿no? En diferencial de x, la capacidad equivalente en x va a ser un diferencial. Y luego la capacidad total es que cada uno de estos diferenciales, ¿en qué está? Está entre las dos placas, ¿sí o no? O sea, en paralelo, ¿no? Entonces, la capacidad equivalente va a ser la integral de x igual 0 a L, ahí está L, ¿no? De diferencial de C equivalente, ¿no? Del este de acá. Ahora, ¿cuánto es este de acá? Este de acá tiene que ser producto sobre suma, ¿no? Porque están en serie, ¿no? Entonces sería ¿cuánto es? Para cuando hay un medio, el épsilon, cuando hay un medio, el épsilon es capa veces épsilon sub 0, ¿sí o no? Entonces sería épsilon sub 0, perdón, épsilon 1, ¿no? Épsilon 1 por el área sobre la distancia 1 por épsilon 2 por el área sobre la distancia 2. Pero hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es el área? Épsilon 1 es capa 1, épsilon sub 0. Ahora, el área es el área que está aquí, ¿sí o no? ¿Correcto? El área de estas dos plaquitas, digamos, ¿no? Entonces sería diferencial de x por w, ¿no? Entonces, vamos a ver. El área es w diferencial de x. ¿Y cuál es la distancia 1? La distancia 1 sería este de acá, ¿sí o no? O para el otro sería este de acá, depende cuál es capa 1 y capa 2, ¿no? La distancia 1 sería este de acá, que es, esta es una altura t, ¿no? T es la altura, ¿no? Entonces sería t menos f de x. Para ese x, pues, ¿no? ¿Y cuál sería la distancia 2? Sería f de x, ¿no? Entonces sería capa 1 epsilon sub 0 área, que es un w diferencial x, sobre la distancia 1, que es t menos f de x. ¿Y el otro cuánto sería? Capa 2 por epsilon sub 0 w también diferencial de x, como si fueran dos plaquitas diferencial, ¿no? Y acá sería la distancia, ¿no? F de x. Ya está, ¿no?
Entonces, de acá que tenemos de que el diferencial de C equivalente, ¿cuánto sería? El diferencial de C equivalente en X sería epsilon sub 0 al cuadrado, B doble al cuadrado también, ¿no? B doble al cuadrado, capa 1, capa 2, diferencial de X al cuadrado, ¿sí o no? Sobre f de X por T menos f de X. ¿Sí? ¿Está bien eso de ahí? A ver, revísenlo por si acaso. Hay un diferencial al cuadrado, ¿no? La distancia sí queda claro, ¿no? Ahora, ¿por qué sale un cuadrado ahí? Es lo que no... ¿Me he equivocado en algo? Falta algo, ¿no? Este es el producto, ¿sí o no? Este es el producto, no todavía, es producto sobre suma, ¿no? Falta la suma, ¿sí o no? Sobre, ustedes ya saben que viene la suma, ¿sí o no? Producto sobre suma, la equivalente, ¿no? Pues aquí falta la suma. Acá falta la suma. Vamos entonces a trabajar esto de acá. ¿Cómo sería entonces el diferencial de C equivalente X? El producto ya lo tenemos, ¿no? El producto ya lo tenemos, que sería f de X, T menos f de X sobre epsilon sub 0 al cuadrado, B doble al cuadrado, capa 1, capa 2, diferencial de X al cuadrado, por, ya, es que viene la suma, ¿no? La suma, ¿cuánto sería? La suma a la menos 1 lo pondría, ¿no? O sea, ahora en vez del producto, súmenlos, ¿no? O sea, va a ser producto de distancias abajo, pero va a ser la inversa, ¿no? La inversa, ¿no? En vez de producto quiero que sea suma. A la menos 1. Bueno, vamos a ponerlo brute force, ¿no? Epsilon sub 0 a capa 1 entre distancia 1 más epsilon sub 0 a capa 2 entre f. Todo esto a la menos 1 ya. ¿Sí? ¿O me está faltando algo ahí? Ah, ya, claro. Lo que pasa es que el área aquí es igual B doble de X, ¿no? Ya está. Entonces, ¿esto de qué cuánto sale? A ver. F T menos F sobre epsilon sub 0 al cuadrado, B doble al cuadrado, capa 1, capa 2 de X cuadrado por... ¿Y acá cuánto sería? Vamos a poner acá F por T menos F, y acá sería epsilon sub 0 a capa 1 F más capa 2 por T menos F, ¿no? Así, ¿no? Y todo esto a la menos 1, ¿no? Quiere decir de que se va a cancelar esto de acá con esto de acá, ¿no? Porque hay un menos 1. Entonces, ¿sale eso o no sale? Ya, entonces ¿esto cuánto sería? Ya,
Esto va a ser... Sub 0 al cubo no puede ser, ¿no? Hay un error ahí, creo. Sí, sí. Me he equivocado, ¿no? El sub 0 al cuadrado, w al cuadrado, ahora está bajo acá. En lo de negro es de 500. Ya, aquí. Este es el producto, señor. ¿Y por qué lo he invertido? ¿Por qué lo invertí? No sé. Es que ¿sabes qué sucede? El problema conmigo es que, a veces yo soy medio bromista, ¿no? Es que a veces yo soy medio invertido, entonces... Ya, vamos a empezar de nuevo, ¿ya? Pero ya saben cómo es la idea, ya. Yo soy medio invertido, entonces... ¿Cuál sería el diferencial C de X? C equivalente de X. Es todo esto sobre suma. No, normal, o sea... yo lo había invertido, ¿no? ¿Por qué lo había invertido? No sé. Creo que cuando dijo el menos 1 de la suma, se lo llevó a Todo menos otro, todo menos otro. Ya, chicos, este problema por favor repásenlo bien, ¿ah? Claro, entonces la suma, ahí sí está invertida, ¿no? Sí, ahí sí está bien. Ahí sí está invertida, ¿no? Entonces sería epsilon sub 0 a capa 1 entre t menos f más, ¿no? Epsilon sub 0 a capa 1 sobre t menos f más capa 2 sobre f, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora sí está bien? Pero eso es a la menos 1, ¿no? Claro. Estoy medio volado. A ver, ahora sí tiene sentido, ¿no? Si no, no tenía sentido. Si no, iba a ser así como yo, que no tiene mucho sentido. Dice que vivimos en una simulación, ¿no? Como una matriz, ¿no? Entonces, en esa simulación, yo, por ejemplo, digo, yo soy el error. Porque X y acá es exactamente cuando tengo que tener cuidado con las bromas, ¿no? Porque después me hacen famoso por ahí. Claro, entonces ahí sí tiene sentido ya, ¿no? Entonces tarea para ustedes es integrar de 0 a L, ¿no? Integrar esto de 0 a L y luego yo voy a poner, ya, esto por favor chicos, ya. Luego voy a poner un f de x más complicado, ¿no? Por ahí un seno hiperbólico raro. ¿Ya? Entonces chicos, ese es el integral, ¿no? Ya saben cómo llegar, ¿no? Eso es lo importante. Sí, dime. Hiperbólica. No, van a llegar a la expresión general y cuando la función es una recta es más fácil, ¿no? Cuando es una recta, ¿cómo sería? Simplemente sería la pendiente que es t sobre lx, ¿no? Bonito problema, ¿no? Interesante. ¿Qué hora es? Ya, el otro problema, por ejemplo, ya para terminar también es calcular la fuerza con que el dieléctrico entra o es absorbido, ¿no? En el condensador. A ver chicos, por si acaso tomen una foto, pero... Por supuesto. Por motivos de salud, las prácticas se basan en lo que se hace en clase, ¿no? Sí, porque uno como doctor tiene que cuidar la salud nuestra, ¿no? La mía también. Ya chicos, entonces ya saben, ¿no? Cómo... Claro, entonces hay que hacer con cuidado el producto sobre suma de un diferencial, porque hay un diferencial cuadrado aquí, ¿no? Entonces tiene que cancelarse acá con un dx para que quede solo un diferencial x, ¿no? E integrar la parte de la función que depende, f depende de x. Ordenar, integrar. Dejar la integral final expresada, ¿no? ¿Correcto?
O sea, y de ahí la función que a mí me da, ¿en dónde la debo? O sea, la reemplazo yo más en... La reemplazas ya, claro, la recta, por ejemplo, y ya está, ¿no? O si les pongo un seno cuadrado, una cosa más complicada ya, una función medio rara ahí. Recurso físico. Por motivos de salud, vamos a ver. Y eso al final se integra, profe, para Por supuesto. en la capacidad equivalente. Claro, integras de 0 a L, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos diferenciales están en paralelo, ¿sí? Todos estos diferenciales están en paralelo. La suma, como son diferenciales, es una integral. Y cada uno diferencial tenemos dos chiquitos acá en serie, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a terminar calculando cuál es la fuerza con que es absorbido o plantear cómo el problema, ¿no? Nosotros tenemos un dieléctrico, un capacitor, y entonces se va introduciendo un dieléctrico, ¿no? Exacto, entonces para una distancia X que ingresó, digamos, va a haber una fuerza. ¿Se acuerdan que la fuerza eléctrica en este caso es positiva, ¿no? Lo jala, ¿no? La fuerza eléctrica. Entonces, ¿cómo calculamos esa fuerza? Como ustedes ya saben todo prácticamente cómo calcularlo, tenemos que tener en cuenta cuál es la capacidad equivalente, ¿no? Para un X. ¿Cuál sería la capacidad equivalente? Sería este de acá con el de acá, ¿sí o no? ¿Están en serie o en paralelo? En paralelo, ¿sí o no? Porque están al mismo diferencia potencial. Entonces, este de acá sería epsilon. Vamos a decir que este tiene un kappa, ¿no? Entonces, el epsilon sería kappa veces epsilon sub 0. Sería epsilon por el área de la placa. Claro, el área sería esta longitud por X, ¿no? Vamos a llamar que sea un W también, ¿no? Que sea un W, ¿no? Por X sobre la distancia, ¿sí? Más el de acá. Sería epsilon sub 0 por el área sobre la distancia, ¿sí? O sea, si quieren sería epsilon sub 0 W sobre D. Pero este es kappa, ¿no? O sea, sería 1 más kappa por X, ¿sí? Epsilon sub 0 W sobre D. Claro, este es kappa, epsilon sub 0 es 1 más kappa nada más, ¿no? Entonces ya tienen la capacidad equivalente cuando ha ingresado X el dieléctrico, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces ya tendrían cuál sería su energía, ¿no? ¿Cuál sería la energía para esa configuración X? La energía sería un medio de C equivalente por V al cuadrado. V es una sola, ¿sí o no? V es la diferencia de potencial entre estos puntos. ¿Sí? ¿Correcto? O Q cuadrado entre 2C, ¿cuál me conviene utilizar? Porque está aislado, ¿no? Está aislado, ¿no? Entonces tenemos Q y menos Q. Podemos usar Q cuadrado entre 2C mejor, ¿no? Porque acuérdense que cuando el dieléctrico entra el potencial cae, ¿no? Entonces B no va a ser constante, ¿no? Entonces sería Q cuadrado. Porque sí, si usa más aislado la carga es la misma, ¿sí, no? 2C equivalente de X, ¿no? Entonces si ya tienen la energía potencial, ustedes saben que esta energía potencial eléctrica está asociada a una fuerza, ¿no? La fuerza eléctrica es conservativa, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica para un R en general es menos el gradiente de la energía potencial asociada, ¿sí? Y en este caso el gradiente sería simplemente menos la derivada en X, ¿no? O sea, la componente X de la fuerza, ¿no? Entonces la fuerza sería menos la derivada de U respecto de X. Entonces, como tienen U, ya tienen F, y si tienen F, ya saben F en función de X, ¿no? El trabajo lo pueden llevar, ¿no? A ver, el problema cómo está planteado en el server. A ver, vamos a ver. No sé si está acá. Acá está, ¿no? Se fabrica un capacitor y se supone que esto se cargó en algún momento, ¿no? Se cargó
Entonces ya tienen las cargas Q y menos Q, ¿no? Después se retira de la fuente de energía. Lo que pasa es que no quería usar la fórmula con B cuadrado. ¿Por qué? Porque se acuerdan que si esto es B sub 0, introduzco el capacitor, ¿cuánto vale B final? B sub 0 sobre kappa, ¿se acuerdan? Entonces el B no es constante, hay que tener cuidado. Si está aislado, el Q es constante. Entonces esta es la fórmula que tengo que utilizar. Hay que tener cuidado entonces, ¿no? Y ya está, ¿no? Se inserta un material y se asume placas paralelas, ¿no? Por eso D es pequeña. Determine la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente sería este de acá con epsilon y este de acá con epsilon sub 0 en paralelo, ¿no? ¿Correcto? Calcule la energía. La energía hay que tener cuidado. No puedo usar B cuadrado porque B va a variar. Q cuadrado entre 12. ¿No? Ya tenemos la energía. Ya está. Y la fuerza, ya tenemos la fuerza, ¿sí o no? Menos la derivada de U respecto de X. ¿No? ¿Cómo sería esto de acá? Sería menos Q cuadrado medios derivada respecto de X de C equivalente a la menos 1. O sea, se ve que C equivalente a la menos 1 es un 1 sobre X, ¿no? O sea, va a aparecer un 1 entre X cuadrado, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Bueno, te piden la fuerza en un punto acá para evaluar, ¿no? Te dan para el vidrio kappa igual 4.5. El capacitor fue cargado con un voltaje de tanto. Entonces, inicialmente, para determinar la carga, ¿no? Q va a ser igual a CB. Como te dan el voltaje con que fue cargado, y C lo puedes determinar de la geometría, ya tienes Q, despejas Q. ¿Correcto? Entonces ya tienes todo, ¿no? Y puedes evaluar el trabajo, ¿no? El trabajo de esta fuerza, y ustedes saben cuánto es, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de esa fuerza? El trabajo de la fuerza eléctrica menos delta D. Sí, porque es menos el gradiente, ¿no? Y esto ustedes saben que es positivo o negativo. Es positivo, ¿no? Porque delta de U es negativo, ¿no? Porque está entrando, ¿no? Está siendo absorbido, ¿no? No, directamente ustedes también pueden evaluar esto sin tener que hacer todo el cálculo, ¿no? Porque el U final lo conocen, ¿no? Que es el U inicial sobre kappa, ¿no? Y el U inicial lo conocen del vacío, digamos, cuando no hay dieléctrico, ¿no? El U inicial, ¿cuánto vale? Q cuadrado entre 2C, ¿no? Q cuadrado entre 2C inicial. Esto lo tienen, esto es dato. Tienen todo ya, ¿no? O sea, no es necesario evaluar todo el trabajo, pero la idea es verificar que efectivamente al introducir esta fuerza, calcularla explícitamente y evaluar el trabajo sale lo mismo, ¿no? Bueno. ¿Eso es para la fuerza? O sea, para hallar la fuerza mediante el trabajo. No, este es para calcular el trabajo directamente, es la diferencia de energía nada más. Pero si tú quieres evaluar la fuerza, tienes que tener la función energía en el espacio, porque es el gradiente, o sea, cómo varía en el espacio la energía, ¿no? Y la fuerza apunta en dirección contraria al aumento de la energía, así como el campo apunta en dirección contraria al potencial, ¿no? En que el potencial aumenta, ¿no? Bueno, más o menos salió, ¿no? Sí. ¿Podrías recordar qué significaba el W? ¿W dónde? Aquí este W era el ancho, ¿no? A ver. L, esto era W, ¿no? Esto era la altura T. Estaba en el Serway, ¿no? Entonces W diferencial de X es esta área, pues, ¿no? El área de un diferencial es el W diferencial X, ¿no? Está acá, ¿no? Los dos son iguales, ¿no? Hay que armar el producto primero, luego la suma y luego dividirlos, ¿no? Para que no les pase lo que a mí me ha pasado. Después me... ¿Perdón? Entonces ya terminamos el tema de dieléctricos y capacitores, ¿no? Y ya el miércoles con calma entraríamos en corriente eléctrica, ¿no? Ahí va a aparecer el J. O sea, aquí es P, apareció en un material dieléctrico, cuando aplicas un E, por decirlo así, hay un P. No hay movimiento de cargas, pero hay un P, relacionado a las cargas de polarización.
Y en un conductor, cuando aplicas un E dentro del conductor, va a haber un J. En una relación lineal también, pero va a ser un sigma E, ¿no? Donde ese sigma es como una susceptibilidad, pero es un conductor. Es, digamos, una función de respuesta también, ¿no? ¿Cómo responde el conductor ante un campo eléctrico, ¿no? Va a aparecer un J, ¿no? Y luego vamos a hablar del campo vectorial de J para hallar el flujo. Y el flujo de J va a ser la corriente eléctrica, ¿no? Y ustedes saben calcular el flujo de un campo vectorial, ¿no? Entonces ya tenemos cómo construir la corriente, ¿no? Y luego, claro, a un nivel semiclásico, un modelo microscópico, el modelo de Drude, para la corriente eléctrica, ¿no? J igual sigma n, QVD, ¿no? Para ver cómo aparece el tau, ¿no? El sigma va a estar relacionado a un tau, ¿no? Sigma va a ser n cuadrado tau sobre m. Tau va a tener el efecto de la temperatura debido a las colisiones, ¿no? A la resistencia. Y entonces, a un nivel semiclásico, ¿no? Porque en realidad no hay que construir el operador cuántico de corriente invocando de un vector de polarización a Herr-Heisenberg, la ecuación de Heisenberg en cuántica, para construir un operador de corriente cuántico, ¿no? Bueno, chicos, a ver, voy a sacarme esto de aquí. Si no, después como